Primero, un sentimiento profundo de gratitud por haber vuelto a Colombia, por haber vuelto a esta ciudad tan bonita que es Cartagena, Cartagena de Indias, y por todas las muestras de afecto que he ido recibiendo desde que llegué ayer. Muchas gracias a los organizadores, a todos vosotros. Yo estoy escuchando con mucho interés la conferencia de Diego, he escuchado con mucho interés la conferencia de la ministra, y no cabe duda que es fundamental que exista esa capacidad de ver la realidad cuál es. Imaginaros que yo empezara con un proceso respiratorio, que me encontrara un poco mal, fuera a mi hospital, fuera a urgencias, me viera el médico de urgencias, me dijera, nada, esto es un catarrito, esto se quita con un poquito de miel y limón, que es una cosa muy típica en España. Resulta que tengo una neumonía. Pues francamente yo me voy muy contento porque iba con dudas de si tenía una neumonía y me han dicho que tengo un catarro, con lo cual súper contento, pero al final pago las consecuencias de no haber estado en el mundo real. Entonces, todo lo que sea ponernos datos, mostrarnos cómo van las cosas, aunque al principio nos sorprenda, puede que incluso nos sobresalte, es una magnífica noticia porque la realidad siempre se acaba imponiendo. Si yo creo que tengo un simple catarrito y trato mi dolencia como un catarrito, dentro de poco tiempo tendré que ir al hospital en una situación mucho peor que si hubiera sabido que tenía una neumonía y hubiera empezado a tomar los antibióticos correspondientes. Ahora bien, cuando uno ve una realidad como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, que va a afectar a todos los sectores. Tener en cuenta que en mi época, pues yo era un cirujano cuyo ejercí la cirugía 26 años, cuyos instrumentos eran los instrumentos de todos conocidos, el bisturí, las tijeras de Metzenbaum, una serie de cosas que para nosotros eran lo normal. Luego apareció la cirugía laparoscópica, donde operabas desde fuera. Luego está el famoso Da Vinci, que es una cirugía totalmente robotizada. Y llegará un momento en el que el propio Da Vinci podrá operar solo. Es decir, no hay un solo sector que no vaya a ser tocado. El derecho, la construcción, la medicina, la educación, todo va a ser tocado. Ahora bien, ante esto, nosotros podemos llenarnos de angustia y lo que quiero compartir con vosotros y me hace muchísima ilusión es que llenarse de angustia es la peor de las opciones que tenemos. De todas las opciones que hay, sentir miedo como consecuencia de estas noticias, de estos cambios en la tecnología, en la digitalización, en los coches autónomos, etcétera, etcétera, si lo que nos genera es miedo, es como aquel atleta olímpico, que antes de que den el pistoletazo de salida ya ha decidido que esa carrera no la puede correr y que no la puede ganar. Lo que vengo a compartir con vosotros es lo que he visto a lo largo de muchos años, que ha ayudado a un montón de personas a hacer frente a situaciones de enorme desafío con tremendo éxito. Lo que pasa es que el gran problema, por lo menos así lo veo yo, no está nunca en el desarrollo tecnológico que nos vaya a quitar puestos de trabajo. Eso obviamente es un desafío. ¿Sabéis dónde está el gran problema? El gran problema está en la mente humana. Ahí está el problema, en la mente humana. A ver, el Titanic, ¿sabéis que era el barco mejor que existía en el mundo? No lo llevaba un incompetente. El mejor barco del mundo no se le da a un incompetente. Lo llevaba el capitán Smith, que era el mejor marino de la Marina Mercante Británica, el mejor, y se lo dieron como honor porque se iba a jubilar y le dijeron, este hombre, que lo ha sido todo para la Marina Mercante inglesa, le vamos a dar la opción de llevar el transatlántico más fabuloso que se ha construido jamás. No fue la falta de conocimiento, que los icebergs tenían el 90 y pico % del hielo debajo del agua, era conocido desde los grandes navegantes holandeses. Eso era conocido. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué se hundió el Titanic? ¿Por qué murieron 1.500 personas en el Atlántico Norte? Por la mente humana. Porque el capitán decidió que ese barco no lo hundía ni Dios.
Pero no solo el capitán el que lo pensaba, era el primer oficial, el segundo oficial, era el que llevaba la radio. ¿Os imagináis un barco que apague la radio porque se cansa de recibir noticias de que, claro, le veían porque era un barco de 4 chimeneas enormes, con luces, estaba en plena fiesta, y algunos barcos más pequeños avisaban de que iba a una velocidad suicida en medio de hielos? ¿A quién se le ocurre apagar la radio? Pues la apagaron. Estamos hablando de que nuestro gran desafío no está muchas veces fuera, sino está dentro de nosotros, y que si nosotros, juntos, porque esto no es una tarea de un individuo, juntos somos conscientes del increíble potencial que podemos poner sobre la mesa, entonces veremos la digitalización, los elementos autónomos, como una oportunidad y no como un peligro. Porque cuando revisemos cómo opera el cerebro humano nos daremos cuenta de la tremenda implicación que tiene decidir de entrada que algo que es nuevo, que es diferente, es un problema. Porque entre nosotros, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Hay alguno de nosotros que no quiera ser feliz? Todos queremos ser felices. ¿Cómo vamos a ser felices si nos levantamos por la mañana pensando que esta revolución tecnológica que estamos viviendo es nuestro final? Es el se acabó. Porque antes, sabéis, en Estados Unidos se habla mucho de los blue collars y los white collars. El blue collar es una persona que trabaja mucho más con un mono en una fábrica, haciendo una serie de procesos, y el white collar es la persona un poco más de oficina, ¿no? Y claro, los white collars, las personas más de oficina, estaban tranquilos porque la máquina, la tecnología, la robótica iba a quitarle el trabajo a los blue collars. Y así somos a veces de egoístas los seres humanos, que mientras se lo quita al vecino, a mí más me da. Pero claro, ahora, ¿quiénes están preocupados? También los white collars. No hay nadie que no pueda estar inquieto. Ahora, una cosa es reconocer que estamos ante un desafío importante, y otra, sentirse pequeño, insignificante, mísero ante ese desafío. Eso no lo podemos permitir, porque si lo que queremos es experimentar la felicidad, es sentirnos bien, es avanzar, es educarnos, es progresar, es evolucionar, la angustia, la ansiedad y la preocupación no son buenos compañeros de viaje. Entonces, lo que vamos a explorar juntos es una serie de posibilidades para transformar el funcionamiento de la mente humana. Para reconocer ese tendón de Aquiles que todos tenemos, yo el primero, y que si no somos conscientes de ese tendón de Aquiles y el daño que nos puede hacer, nos dejaremos arrastrar por esas emociones que lo único que nos dan es sufrimiento. Y no merecemos esto. No estamos en este planeta para sufrir. Ya tenemos todos momentos de dificultad, momentos de incertidumbre, momentos de desafío, momentos de prueba, pero vamos, hacer de nuestra existencia un sufrimiento, y sobre todo un sufrimiento mental, tiene poco sentido. Bien, ¿dónde tenemos el desafío, queridos? El desafío lo tenemos en que esto es lo que vamos a ver es completamente contraintuitivo, es decir, funcionamos al revés de cómo podríamos funcionar. Y entonces existe una enorme resistencia a lo que supone sacarnos de esa zona, que sabéis que se llama la zona familiar o zona de confort, porque sencillamente no lo vemos. Tal vez alguno de los que estáis aquí fumáis. ¿Cuántas veces os tienen que decir en las cajetillas que fumar mata? Yo creo que tenéis que estar hasta el gorro. Creo que tenéis que estar hasta el gorro. Decir, bueno, ya lo sé, no me lo pongo a más veces. Entonces, tenemos que probar nuevos abordajes para conseguir otros resultados. Hablaba la ministra de la importancia de la productividad y también Diego, en su magnífica conferencia, hablaba de la importancia de la productividad. Vais a ver cómo los estados de la mente afectan directamente a la productividad. Porque no se trata de producir cualquier cosa. Se trata de añadir valor con tu producción. De ser creativo, de ser innovador, de sorprender, de generar una nueva experiencia. Pues fijaros, ya escritores de la talla de Molière apuntaban maneras, es decir, ya nos alertaban sobre el peligro que tenemos dentro de la propia mente. Fijaros lo que dice, pues sobre todo a los que estéis un poquito más lejos. No hay nada que la gente, y todos somos gente, porque a mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que la gente es envidiosa.
O sea, estoy yo y está la gente. Fijaros de qué manera el propio lenguaje nos traiciona y nos hace ver que somos de otro nivel. Nosotros, no, yo no soy envidioso. Yo no tengo celos. ¿Pero qué es eso? Vamos a reconocer las cosas sin ninguna crítica, sin ningún autocastigo, sin ningún flagelarse, sin ningún llenarse de culpa o de vergüenza. Lo reconocemos y decimos, muy bien, reconozco que esto es así y ahora lo voy a cambiar. Pues decía Molière, no hay nada, un libro muy interesante se llama El Tartufo, no hay nada que la gente no pueda ingeniárselas a nosotros para elogiar, reprobar o encontrar una justificación, pero atención, que sea acorde con las propias inclinaciones, juicios y creencias. ¿Quién de vosotros sabe qué parte del cerebro recibe la información visual? Estamos entre amigos, aquí no hay ninguno. ¡Qué barbaridad! Pero eso no es, no. ¿Qué parte del cerebro? Con que me lo señaléis vale. Exacto. Impresionante. El lóbulo occipital. En el lóbulo occipital es donde están las áreas alrededor de la cisura calcarina y ahí se recibe la información, el movimiento, los colores, las formas, la luz. Por eso las lesiones en el lóbulo occipital afectan directamente a la visión. Bien. De 100 datos que llegan al cerebro y que construyen mi percepción, de esos datos, ¿entendéis lo que quiere decir la percepción? O sea, lo que yo veo. Digamos, imaginaos, está lo que hay y lo que yo veo. De lo que yo veo, ¿qué porcentaje pensáis que es información que viene del lóbulo occipital, que es de donde viene la visión? ¿Qué porcentaje? ¿Se entiende la pregunta o a esta hora de la tarde es un poco... ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué porcentaje? El 10, teniendo en cuenta que la única zona del cerebro a la que llega información visual es el lóbulo occipital, que solo sea un 10% lo que yo utilizo de esa información para construir mi imagen visual, es un poco pequeño, no digo que esté mal, es un poco pequeño. No, 90% haber dicho, ¿verdad? 100%, sea lógico. Esto parece una subasta, que nada más. Atención, porque el caballero que ha dicho el 10% ha estado bastante cerca, es un 20%. Y entonces uno se pregunta, vamos a ver. Esto no lo entiendo, Mario, vamos a ver. Si tú dices que toda la información visual entra en el lóbulo occipital, la parte de la cabeza, ¿cómo es posible que en la construcción de la realidad que yo veo, solo el 20% dependa del elemento visual? Porque el 80% depende de mi experiencia, de mis creencias y de mis emociones. ¿Qué os parece? Por eso, ante la misma realidad, dos personas ven algo radicalmente distinto. Pues claro, nosotros no podemos cambiar lo que entra por el lóbulo occipital, pero sí podemos cambiar lo que entra por otros lados del cerebro. No porque vayamos a hacer ninguna operación neuroquirúrgica a nadie, sino porque la mente es capaz de cambiar la física del cerebro. Y eso lo sabemos ya de forma incuestionable en ciencia. Entonces vamos a explorar esto. Claro, en esta vida lo más fácil es ver de qué cojea la otra persona. Es decir, qué fácil es ver lo que esa persona hace mal, lo que tendría que hacer bien. Es que es muy fácil, si es que lo sabemos por experiencia. Pero qué difícil es mirarse hacia uno y decir, ¿qué puedo hacer yo? Es decir, no cabe duda que aquí estén representados personas con un impacto enorme en el desarrollo de un país tan extraordinario como Colombia. Pero todos, yo el primero, tenemos la tendencia a decir, esto que lo haga el gobierno. Y ahora que está la ministra, pues le toca a ella. Y ahora que toca el presidente después, pues más. ¿Qué nos toca a cada uno de nosotros? ¿Qué nos toca a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros, sobre todo si somos
personas que caminamos juntos. Y eso es lo que vamos a ver, no desde un lenguaje azucarado, hombre, porque nos vamos a abrazar todos, nos vamos a creer mucho en el proceso. No, vamos a ver cómo nuestro cerebro es un cerebro social. No se puede entender la evolución del ser humano si no se entiende que es el animal racional, social por excelencia. Somos seres de encuentro. Y esto nos diferencia mucho de la máquina. Precisamente en los momentos de la tremenda digitalización que vivimos y la automatización, lo que tenemos que entender es qué nos hace radicalmente humanos. ¿Cuál es nuestra diferencia? Porque esto no es competir con la máquina, es ver cómo podemos colaborar con la máquina colaborar con nosotros para mejorar la productividad, la ilusión, el desempeño, etc. Es lo que vamos a explorar. Aquí no hay que creerse nada. Lo que podemos es, con mirada curiosa e interesada, observar cómo van las cosas. Vamos a ver. Como esto es difícil transmitirlo con palabras, vamos a hacer una serie de juegos visuales para que entendamos cómo opera la mente humana. Vamos a ver, ¿qué veis por aquí? Es decir, yo me voy a poner aquí. ¿Qué es esto? ¿Alguien puede decirme lo que es? Un río, ¿qué más veis? Un barco, etcétera, etcétera. Bien, ¿de qué os estáis dando cuenta? Oigo por ahí de cosas. Cuando alguien nos contesta así en España decimos, ¿eres gallego? Porque el gallego no sabe si va, si viene y tal cual, ¿no? Le haces una pregunta y te contesta otra. ¿De qué os estáis dando cuenta, queridos? ¿No os estáis dando cuenta de que hay algo que está tapado? Esto significa saber que no sé. Sé que no sé lo que está tapado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si la mente humana no nos permitiera darnos cuenta de eso? Es decir, no nos diéramos cuenta de que no nos estamos dando cuenta. Os voy a explicar de una forma clara. La mente humana no tolera un solo hueco de información. Imaginaros. Vas por la calle, te encuentras con un amigo, a ver, no mi amigo, le haces así, hola, y pasa de largo. ¿Qué información hemos tenido? La información es que no nos ha contestado. ¿Pensáis que la mente se queda solo con eso? Oh, la mente empieza a funcionar. ¡Ah! Si yo sabía. Si es un desgraciado. Si es de los que no contesta. Recuerdo, por cierto, ahora, hace 12 años, que también me encontré con él y no me contestó. ¿Os dais cuenta cómo nos enreda? Es como, no sé si aquí tenéis, en España se llama brea, cuando algún petrolero suelta porquería de esa y la pisas, eso no hay manera de quitárselo. Es como un alien. Se te agarra al plie y no hay manera. Tienes que agarrar una piedra pómez y casi tienes que quedar sin planta de pie para quitarte la brea. Pues es lo mismo. Cuando éramos niños no éramos así. Cuando éramos niños preguntábamos, oye papá, ¿ese amigo tuyo no te ha contestado, no? No, hijo, es un desgraciado. Oh, vamos a hablar con él, a ver qué le pasa. Y a lo mejor te decía, es que no te he visto. ¿Me entendéis? Pero cuando nos hacemos mayores, el juicio, el prejuicio, la crítica es automático. Y no podemos verlo con el sentido de, oh, qué malos somos. Necesitamos un periodo de ayuno para aliviar esta culpa. No, lo que necesitamos es comprender que estamos llamados a ser todos científicos, a explorar, a investigar y decir, vamos a ver, yo me acerco aquí y es verdad que falta algo. De lo que yo veo da la sensación de que es un río, un barco, lo que sea, pero sé que hay algo que me estoy perdiendo, con lo cual tengo una mirada mucho más humilde, mucho más interesada para explorar, ¿me entendéis? Pues vais a ver lo que está detrás. Probablemente nada de lo que imaginábamos ninguno. Es un cuadro que se llama La Copa del Titán. La Copa del Titán. Pero como esto todavía no es una experiencia lo suficientemente fuerte, y vosotros queréis una experiencia más fuerte, ¿que sí? Decidme algo.
para que sepa que estáis vivos. Bien, ¿queréis una experiencia más fuerte? Os voy a mostrar una experiencia más fuerte y la he puesto delante de ingenieros que no se lo creían y utilizaron analizadores de color. Dijeron, oye, tienes razón. Digo, sí, es que es sencillamente para que nos demos cuenta de cómo opera la mente humana. Vamos a ver. Este es un tablero de ajedrez con un cilindro, muy normalito. Quiero que observéis el cuadrado A y el cuadrado B. A y B. Solo hay A y B. La pregunta es, ¿tienen el mismo color? Alguien ha dicho sí. Me tienes que contar lo que has bebido a la hora de comer. Porque yo me he tomado una lulada y no me ha generado ese efecto. Le has debido echar algún tipo de bebida, como dicen, espirituosa, de esta espirituosa, ¿no? Bien. A ver, si no hemos fumado nada raro, si no hemos bebido nada raro y hemos dormido un poco decentemente, el cuadrado A y el B no tienen el mismo color. No tienen el mismo color. Ahora bien, todos miramos a esa persona que ha dicho sí como si fuera rarita. Y sin embargo no lo es. Porque ha intuido que esto tiene truco. Y es que la mente humana tiene truco. Y vamos a ver lo que ocurre cuando quito los efectos que engañan a la mente. Vais a ver. Voy a empezar a mover cosas. Claro, esto yo se lo hice delante de un grupo de ingenieros y casi se amotinan. Dice, eso tiene truco. No tiene truco. Es que el cilindro y la sombra generan una serie de cosas que engañan al cerebro para que el cerebro se crea que son dos colores distintos. Os voy a poner otro, también sorprendente, no tanto pero curioso. Si os quedarais un ratito viéndolo, todos os marearíais. Lo cual tiene gracia teniendo en cuenta que la figura no se mueve. Porque esto es un poco paradójico. Y tú estás mareado, ¿no? Un poquito. Dice, ¿y eso? Porque estaba viendo una figura que no se mueve, pero me he mareado. El cerebro, la mente y el cerebro impone movimiento a lo que normalmente lo tiene. Esto es muy típico en los supuestos, como previamente me ha ido mal, ahora me tiene que ir mal. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que me ha ido mal. Es que en el pasado me fue mal. Oye, es que esa niña es una monada. Acércate. No, me fue mal en el pasado con las mujeres. Damas que estáis aquí, ¿cuánto valoráis la insistencia que no el agobio? Algunos de los caballeros que tenéis novia o estáis casados y mujeres igual, ha sido parte de la insistencia que te ha permitido reconocer en la otra persona dimensiones que antes no veías, que no es lo mismo la insistencia que el agobio. Bien, pues lo que quiero es que entendamos que la mente humana es nuestro gran desafío, porque si pensamos que nuestro gran desafío es exclusivamente las tecnologías digitales y toda la robotización, y no atendemos al juego interno, vais a ver el impacto que tiene en el cerebro, y eso es lo que tenemos que saber gestionar. Una de las competencias de las que hablaba Diego y que se está hablando a nivel mundial en las mejores universidades del mundo es la capacidad de la autogestión. Tuve la suerte hace un mes de estar en Oxford en un evento hablando de este tema y había 3 o 4 premios Nobel que hablaban de que las capacidades emocionales y de autogestión eran absolutamente claves hoy en día, junto con las capacidades tecnológicas, aprender un poco cómo interpretar datos, etc. Bien. Hay un libro muy interesante que lo escribió un coreano que se llama Shang Kim, que habla de una estrategia que es la estrategia del océano azul. Yo voy a utilizar el concepto, pero de una forma radicalmente distinta. Shang Kim habla de océano rojo y océano azul. ¿Qué diferencia veis entre los dos océanos? Observarlo. Aparte del color. Hay menos barcos en el azul. De hecho, en el azul hay un barco y el rojo está, en España diríamos, petado de barcos. ¿Qué quiere decir? Lo que ellos quieren decir es que para triunfar, para mejorar la productividad, para tener más impacto, tienes
que conseguir convertirte en un océano azul. En el océano rojo las personas se pelean por 4 migajas. Los barcos ahí apretados intentando tener un poquito más de agua. En el océano azul la competencia la dejas irrelevante. Lo que nosotros vamos a ver es qué elementos de la mente humana pueden hacer que os mováis en un océano azul. Porque si no gestionas la mente, no puedes gestionar lo que hay fuera. Y eso es lo que vamos a ver. Pero tener en cuenta que nuestro desafío es que nuestra mente es de océano rojo. Vamos a ver, ¿cómo te llamas tú? Carolina. Carolina, ¿te gustan los pasteles? ¿Cuál es tu pastel preferido? ¿El chocolate? Chocolate. Chocolate. Bien, quiero que pienses en tu pastel preferido. ¿Tú crees que hay gente golosa aquí a tu alrededor? Bueno, sacan un pastel de chocolate ahora que es casi la hora de merendar y nos tiramos en plancha todos a por el pastel de chocolate. Océano rojo. Estamos taladrados con el concepto de océano rojo. Tenemos que explorar cuál es el océano azul, porque esto puede implicar una diferencia en vuestra vida profesional y personal y en la vida de todo un país extraordinario. Pero tenemos que entender lo que es contraintuitivo para la mente humana, que es que si hay un pastel de chocolate y a ti te encanta, digas, es mío, yo lo vi. Tenemos que entender que hay otra forma de ver las cosas. Bien, vamos a por ello. Primero, desde que somos pequeñitos, no por maldad, sino por ignorancia, todo el mundo le está lavando el cerebro a todo el mundo. Todo el mundo. Por ejemplo, en Japón es muy difícil que alguien te pueda decir no. ¿Por qué no te dicen no en Japón? Porque desde pequeñitos le han dicho nunca se dice no. Y una vez es que te lo digan una vez y otra vez que te lo digan durante muchos años, muchas veces. Entonces todos tenemos ese condicionamiento propio de nuestra ignorancia más que de nuestra maldad. Y ese condicionamiento mental afecta directamente a cómo vemos la realidad. A cómo vemos la realidad. Es la mente condicionada. Entonces, hemos de encontrar un sistema que sea práctico, que lo podamos aterrizar, que lo podamos utilizar, aunque sea contraintuitivo, es decir, aunque sea distinto a lo que hemos visto, que nos pueda generar un espacio de oportunidad que ahora se nos está escapando. De tal manera que ante la transformación digital, la robótica, la realidad virtual, la realidad mixta, la realidad aumentada, digamos, sí, nosotros podemos, este es un pedazo de país, somos un pedazo de seres humanos y vamos a hacerlo. Y como tú consigas transformar el mindset, tú lo transformas todo. Y no lo digo porque lo lea, porque me apasiona, lo digo porque lo he vivido, como lo hemos vivido todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Vamos a ver. Primero, esta es una llamada de atención, es importante. El universo nos dice, ahora hay que prestar especial atención. Si uno estaba especialmente distraído, que ahora se fije. Primero, nuestra mente ha sido condicionada a pensar que vivimos en un mundo escaso. Es decir, si hay un pastel de un determinado tamaño, eso es lo que hay. Con lo cual, fijaros el problema es que nos convierte en rivales. No en competidores, en rivales. Yo ya no veo, ¿Carolina? Ya no veo a Carolina como una competidora, la veo como una rival. ¿Y entendéis la diferencia? Cuando tú compites, eso es sano. Cuando ya hay rivalidad, ahí saltan chispas. Bien. ¿Qué pasaría si todo el universo estuviera construido en la abundancia, pero nosotros lo empequeñecemos? ¿Qué pasaría si Carolina y yo, en lugar de tener esa mentalidad de escasez, tuviéramos una mentalidad de abundancia y dijéramos, oye, a los dos nos gusta el pastel de chocolate, tenemos un montón de amigos? ¿Hay por aquí en este hotel, que es fantástico, alguna cocina? Ah, pues sí, hay varias cocinas. ¿Y tienen harina? ¿Y tienen chocolate? ¿Y tienen azúcar? ¿Y hay alguien que sepa hacer este pastel? Ah, pues sí. Y entonces hacemos pastel para todos. Pero que hay una cocina en este magnífico hotel, que hay chocolate, que hay ingredientes, ni se nos pasa por la cabeza. Vamos
a por mi trozo de tarta. Y al otro, que le den. Y no hay maldad, es pura ignorancia. Os voy a explicar cuál es el problema de vivir con mentalidad de escasez. Activas el instinto de supervivencia. Por lo menos yo sobreviviré. Rivalidad, celos y envidias. Está más cerca del pastel que yo, este mundo no es justo. Yo tengo que tirarme en plancha y sí, comeré el pastel, pero con 8 huesos rotos. La vida es injusta. Celos. Avaricia. Solo tengo hambre para un cuarto de pastel, pero por si acaso mañana tengo más hambre, me como medio. Esto es típico en las meriendas. Cuando sales, hablo de meriendas que las organizan, por ejemplo, en un congreso, sales y llegas, sales con un poquito de hambre y ves esos croissants, ¿sabes los croissants estos? Pero no miras el croissant te mira a ti. Es otro tipo de croissant. El croissant que te mira a ti es otro tipo. Te mira y dice, cómeme. ¿Y tú qué haces? Pues claro, te dejas llevar por la tentación. Te comes uno, ya estás lleno, pero no es suficiente. Porque otros también han visto los croissants. Y si por la noche no tengo demasiado para cenar, mejor engullo como un pato. Es la mente humana. Y luego estás con la tripa que no sabes dónde ponerla diciendo, creo que he comido demasiado. Pues sí. Vamos, de hecho te has hartado a comer. Bien. Preocupación, ansiedad, angustia. Ha visto, el pastel está ahí, pero no solamente lo tiene Carolina, es que también lo han visto los que están al lado. Ya empiezo a estar preocupado. Ira y miedo. Queridos, vosotros pensáis que vale la pena vivir con este patrón mental. Pero es lo típico. Si es que nos pasa a todos. Pero que nos pase no quiere decir que no se pueda transformar. Os voy a decir cómo afecta, sobre todo en lo que ha comentado la ministra, fundamental la productividad. Mirad, esta es una de las curvas más importantes y más desconocidas. La descubrieron en 1908 dos investigadores de la Universidad de Harvard. 1908, y todavía no la conoce casi nadie. Aquí está el profesor Yorkis y el profesor Dodson. Se dieron cuenta de lo siguiente. Se dieron cuenta que, me voy a poner como si yo estuviera aquí dentro de la tabla, se dieron cuenta de que nosotros necesitamos un nivel de tensión para funcionar bien. Es decir, como nos decías tú, Diego, oye, aquí hay que ponerse las pilas, esto es urgente. Claro que sí. Yo tengo un nivel de tensión y fijaros, el nivel de tensión, ¿veis cómo se traduce en eficiencia? Porque la curva, el eje de las abscisas, me parece que es el eje de las X, es el performance. El performance es la productividad, es la creatividad, es la capacidad de negociar. Fijaros que hace falta un nivel de presión para tener un nivel de performance. ¿Lo veis todos? Bien. Pero observar que cuando sube la tensión, ¿qué pasa con el performance? Que baja. ¿Lo estáis viendo? ¿Qué es lo que mete el exceso de tensión? La mente humana. Vamos a suponer lo que ha estado diciendo Diego esta mañana, es urgente, hay que sacar, porque talento aquí en Colombia hay un montón. Lo que pasa es que es como las esmeraldas, hay un montón, pero hay que sacarlas a flote. Es como el oro, hay un montón, pero hay que sacarlo a flote. Bien, entonces, es urgente ponerse las pilas, fenomenal, estoy aquí, pero luego empieza a actuar la mente. Sí, pero yo no puedo, yo soy demasiado mayor, yo tengo demasiada juventud acumulada, Si ya lo que hago me cuesta un montón, entonces no me doy cuenta, pero ya voy avanzando en la curva. Si es que en el fondo, ahora que recuerdo, era el torpón de la clase, sigues en la curva. Y claro, luego encima si me ven con los años que tengo y empezando de nuevo, es al final de la curva. Y claro, y si hasta el final de la curva, ¿cómo vas a aprender? Si tu performance baja. Lo que no sabían Yorkis y Dodson era por qué bajaba. ¿Por qué baja tanto la eficiencia, la productividad, el emprendizaje, la creatividad de un ser humano con la presión? ¿Qué es lo que la hace bajar? Yorkis y Dodson sí sabía que era la mente humana, pero no existía tecnología para poder entender cómo la mente humana tiene tanto poder para anular los recursos de un ser humano. Y esto es lo que hemos visto
con tecnologías que nos permiten observar qué pasa en el cerebro humano cuando tú dejas que la mente te cuente una historia que te hace chiquitito, que te anula, que te asusta y que te empequeñece. Vamos a ver. Os lo voy a explicar de una forma muy clara y muy sencilla. Y además, casi no con un tigre, pero sí con un jaguar, yo viví esto. Bien, vamos a ver. Si yo me encontrara aquí con un tigre, imaginaos un tigre, un bicho que puede tener 180 kilos, los rusos, los de Siberia, pueden llegar hasta 350, los mayores felinos que existen. Bien, 180 kilos es suficiente, ¿verdad? Tampoco hay que irse al de 300 y pico, ya con 180 ya me come. Bien, yo me encuentro con el tigre, ¿vale? Decidme, ante el tigre, ¿yo qué pensáis que tengo que hacer? Bueno, la pregunta no es de... hay que correr, digo yo, ¿no? ¿Quién de vosotros gastaría tiempo en analizar sosegadamente la situación? ¿Qué opciones tengo? Ninguna. Ya te lo digo, ya tienes ninguna. Segunda, ¿quién de vosotros gastaría algo de tiempo en buscar, cuando tienes el tigre ahí, buscar algo de tipo creativo? Voy a hacer un movimiento extraño a ver si el tigre se confunde. ¿Quién de vosotros invertiría algo de tiempo en negociar con el tigre? Bien, a correr que toca. Esto está claro, ¿verdad? Bien. Para correr a la velocidad a la que tengo que correr, que sería superior, por supuesto, a la que yo corro, tiene que ir una cantidad masiva de sangre llena de oxígeno, de glucosa y de adrenalina a los músculos, ¿lo entendéis? Porque tiene que multiplicar la potencia muscular por 5. Si tienes un coche de 100 caballos, lo tiene que convertir el motor en 500, porque si no, tú no escapas del tigre. No es que te dé la seguridad que tengas un motor de 500 de escapar del tigre, pero por lo menos aumentas tus oportunidades. ¿A que sí? Bien. Luego la sangre tiene que ir a las piernas. Para que vaya tanta sangre a las piernas, tiene que haber una reorganización del flujo sanguíneo. Tiene que robarse sangre de algunos territorios para llevárselo a las piernas, ¿se entiende? Porque el cuerpo humano no puede fabricar sangre. ¿De dónde roba sangre? He dado unas cuantas pistas antes. ¿De dónde roba? ¡El cerebro! A ver, ¿cuánto pesa vuestro cerebro? Uno dirá, en mi caso el 90%, porque soy como un genio, lo doy todo, me vengo arriba, el 90%, el 25%, este cuerpecillo solo sirve para pasear a mi cabeza. Llévame ahí. Y el cuerpo me lleva. No. Nuestro cerebro pesa el 2% del cuerpo. Es una birria, ¿no? O sea, el 98% no es peso cerebral. ¿Sabéis cuánta sangre se lleva? El 25%. Es como si el 2% de las empresas de Colombia se llevaran el 25% de todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque hace falta muchísimo oxígeno, muchísima glucosa para las complejísimas funciones del cerebro. ¿Entendéis esto? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el tigre me persigue, todas las zonas altamente complejas del cerebro que me permiten analizar, ser creativo, ser emprendedor, ser innovador, negociar, empiezan a no recibir sangre y esa sangre se va a las piernas. Pero no es suficiente lo que roba del cerebro. Ha de ir sangre de otros lugares. ¿De qué más sitios pensáis que ha de robar sangre? Del tubo digestivo. Vamos a ver, a mí me está persiguiendo un tigre. Yo paso al lado de un árbol lleno de mangos y no me voy a parar. No hay tiempo para eso. Pero fijaros lo inteligente que es el organismo. El organismo consigue que pese menos. ¿Cómo es posible que yo pueda pesar menos? Es importante que pese menos porque la misma potencia, menos peso, voy más rápido, ¿sí o no? ¿Sabéis lo que hace un órgano que está en el cerebro que os presentaré? Lo que hace es que algunas personas, ante la presencia del depredador, tengan un despeño diarreico. Dos ventajas. Uno,
pesas menos. 2, si tienes suerte, el tigre se resbala. Ventaja añadida. Ventaja añadida. Bien, entonces, ya tenemos menos sangre en la cabeza, menos sangre en el tubo digestivo, incluso un despeño diarreico. Claro, el tubo digestivo, una vez que el colon ha desplomado y te ha quitado peso y vas más ligero, el tubo digestivo se paraliza porque no es momento para comer. Pero además tiene que robar de más sitios. ¿De dónde pensáis que roba? ¿De dónde? ¿De la vejiga? La verdad es que el órgano es un poco extraño, pero la vejiga es que es un reservorio. Entonces la vejiga lo que pasa es que se contrae, haces eso y todavía pesas menos. Es un buen tema. ¿De dónde más pensáis que roba? El corazón no puede robar porque el corazón está bombeando la piel. Muy bien, roba de la piel. ¿Y de dónde más? Los pulmones no puede, porque los pulmones están intercambiando oxígeno a toda velocidad por CO2. ¿Dónde roba? De la piel, ya lo he dicho. Sí, el hígado produce una contracción porque mete sangre en el torrente circulatorio y el bazo igual. ¿Pero de dónde más roba? De los riñones, es verdad, va menos sangre, con lo cual hay menos producción de orina. ¿De dónde más roba? Del corazón no puede, porque el corazón está bombeando. No me insistáis en el corazón, que no, que el corazón no. No sé por qué queréis que el corazón bombee menos. No, que me zampa el tigre, el corazón tiene que darle. Del aparato reproductor. Porque hay que ser muy optimista si te persigue un tigre para pensar en eso. En una ocasión, vosotros sabéis que en España hay distintas regiones y en el País Vasco son como muy, yo les quiero mucho, son como muy así como, pues eso el chiste, ¿no? Uno que va en helicóptero por encima de la ciudad de Bilbao y le pregunta al piloto, ¿es su primera vez que va por encima, ¿de dónde es usted? Y dice, yo soy de Bilbao. Dice, ¿y si es de Bilbao, para qué quiere ver la ciudad? Dice, para ver cómo se ve sin mí. Pues un poco, entonces yo estaba dando una conferencia en Bilbao y estaba con un auditorio bastante grande y eran como un auditorio y había un señor a mi izquierda que me miraba rarísimo toda la conferencia, todo el rato me miraba así. Digo, ¿qué le pasará? Y cuando digo lo del tigre y que el tigre te roba sangre del territorio genital, porque no es momento, tiene que llevarlo todo a la musculatura. Recuerdo que me miró, pero con toda la cara del mundo. Me dice, a mí ni en un momento así me roba sangre de ahí. Yo dije, este es un campeón. Hay que hacer una colecta para hacerle una escultura. Dije, me gustaría traer un tigre pequeñito, ponérselo dentro y luego le regalaría un microscopio para que se encuentre el instrumento. Y luego vemos lo que nos dice la realidad. Y diréis, bueno, Mario, ¿pero esto qué tiene que ver con nosotros? Todo. ¿Por qué este núcleo que veis aquí, en los lóbulos temporales del cerebro en color rojo, se llama la amígdala? Que no son estas. Porque una ocasión se me olvidó decirlo en un curso pequeñito, había una persona que empieza a ponerse súper pálida, yo no había traído un cerebro, a veces llevo un cerebro, fotos y tal, empecé a hablar de la amígdala y el tío empieza a ponerse súper pálido. Y le digo, ¿qué le pasa a este hombre? Me acerco y digo, oye, ¿qué te pasa? Y me mira y me dice, estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio, es que me las quitaron de pequeño. Entonces, la amígdala, que viene del griego almendra, es el centro que detecta el peligro, el tigre, y organiza el cambio del riego en todo el organismo para que la sangre se derive del tubo digestivo, a través de un sistema complejísimo, del tubo digestivo a la musculatura, del sistema genital a la musculatura. Lo único que preserva, del cerebro, por supuesto, a la musculatura. ¿Qué nos pasa? Pues ahora entendemos a Yorkis y Dodson. El cerebro humano está preparado para hacer frente a la amenaza y la mente le dice, no es un tigre, pero es la tecnología digital, como si fuera un tigre. Es igual de mala. Y los robots. Ya no es un tigre y el león juntos. ¿Qué pasa? Que el cerebro se lo cree, empieza a subir la presión y baja directamente tu eficiencia. Por eso toda la transformación
no es una llamada a reaccionar en base al miedo, sino a responder en base a la ilusión, que es una energía radicalmente distinta. Esto es lo que hemos visto, que ocurre utilizando cámaras muy sofisticadas, que se llama resonancia funcional magnética, afecta a la toma de decisiones, a la atención, a la comprensión y a la creatividad por falta de riego prefrontal. Y por eso en las escuelas, cuando un niño, una niña se sienten amenazados, que no es que nadie les vaya a pegar, se sienten amenazados porque son ridiculizados, etcétera, etcétera, su performance que han picado. Es que el niño no aprende, no se entera. Pregunte si el niño, la niña, se sienten seguros, si se sienten apoyados, si se sienten comprendidos, si se sienten valorados, si solo le importa la cantidad de conocimientos que son capaces de absorber, no lo podrán procesar ni digerir porque su zona frontal, sobre todo la parte anterior del cerebro, no está completamente operativa. Esto es lo que ocurre, es como si metiéramos el cerebro en un bote de conservas, menor capacidad de análisis, decisiones poco acertadas, dificultad para concentrarse, dificultad para aprender y falta de creatividad. ¿Vosotros pensáis que eso es lo que tenemos que hacer delante de una revolución tecnológica? Cuando lo que necesitamos es creatividad, emprendizaje, capacidad de aprender, capacidad de análisis, procesamiento de los datos. Y todo está en la mente humana. Bien, seguimos. Pero es que esto afecta a la salud y a mí como médico me importa mucho que lo sepáis. La Universidad de Harvard es la pionera en el mundo estudiando esto. El 80% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental son debidas a la activación de la amígdala porque la persona vive asustada. ¿Y cómo es posible? Pues porque ante el tigre se tiene que activar un sistema que se llama sistema nervioso simpático, que es el que debe mandar la sangre a los miembros, tiene que cortar el tema digestivo, tiene que cortar el tema reproductor, porque es lo que toca. Lo que toca es correr, y cuanto más deprisa, mejor. Pero hay otro sistema que se llama el parasimpático, que es el que cuida de las células, que cuida de la salud, que no puede recibir la energía porque todos los recursos van al sistema nervioso simpático. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que las células, que se calcula los 60 trillones de células que hay en el organismo, no pueden recibir suficiente aporte y entonces la persona empieza a enfermar. La amígdala que hemos visto, la que tiene forma de almendra, actúa a través de un núcleo que se llama el hipotálamo sobre las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones y tiene un impacto sobre esto que veis moviéndose, que es un glóbulo blanco, un leucocito. El leucocito, como veis, está persiguiendo a una bacteria, la bacteria se intenta escapar y el leucocito la va siguiendo. Bien, la vemos por ahí, el leucocito y la bacteria. Bien, y un momento que se la come. Cuando una persona vive con sensación de amenaza, vive angustiada, vive preocupada, cuando se ha activado la amígdala, primero produce, no directamente ella, pero sí a través de una serie de sistemas, produce adrenalina. Pero después empieza a producirse cortisol por la glándula suprarrenal. El cortisol bloquea estas células. Afecta al sistema inmune. Por eso, muchas personas, ante el miedo a no poderse adaptar, el miedo a perder sus trabajos, en lugar de ver la oportunidad de aprender cosas nuevas, que lo veremos, etcétera, etcétera, empiezan a enfermar. Y se toman, o sea, enganchan catarros, gripes con mucha más facilidad. No tiene sentido. Y esto en medicina, en 6 años de carrera nadie me habló de esto, ¿eh? Bueno, el tubo digestivo. Si hemos visto que la situación de alarma deja sin sangre al tubo digestivo y lo paraliza, entendéis que el tubo digestivo va a empezar a sufrir. Y empieza a producirse una rotura dentro de las uniones de las células por las que empiezan a meterse bacterias y producen procesos inflamatorios que se están viendo cada vez con más frecuencia y que están, por ejemplo, relacionados con algunas enfermedades complejas. Nuestro organismo no está diseñado para vivir asustado. Nuestro organismo está diseñado para vivir ilusionado. Lo que pasa es que la mente es capaz de dar la vuelta a la partida y hacer que vivamos asustados. Los cromosomas.
¿Quién hubiera imaginado que esto tenía impacto hasta a nivel del cromosoma? El cromosoma tiene unos capuchones al final de la propia estructura, que es como los plásticos de los cordones de zapatos, que es tan difícil meterte el cordón del zapato cuando el plástico se te ha ido porque se te abre el cordón. Pues lo que veis aquí se llaman telómeros, que viene de telos griego, lo que está al final, es lo que hace que el cromosoma, cuando la célula se divide, no se deteriore. Porque si el cromosoma se deteriora más de la cuenta, la célula no se puede dividir y envejece. Bien. En el 2009, Elizabeth Blackburn gana el Premio Nobel de Medicina, es Medicina o Fisiología de Medicina, por descubrir, junto con un equipo del Caltech en Pasadena, en California, una enzima, una sustancia química, que es la telomerasa, que la veis ahí girando, y que es la que se encarga de reparar los telómeros cuando la célula envejece. Es decir, es una hormona que te ayuda a mantenerte joven. Vamos a ver, si a mí me está persiguiendo un tigre, ¿qué importancia le daría el organismo a mantenerme joven? La pregunta no es muy complicada. ¡Cero! Porque con que viva un día más, ya es para celebrarlo. No voy a pensar si vivo un año, 20 más. El sistema parasimpático, el que se anula ante el miedo, es el que protege y el que favorece la liberación de telomerasa. El ser humano está hecho por naturaleza para hacer frente a los desafíos con serenidad, con confianza y con entusiasmo, no con miedo. Pero la mente es capaz de girar la ecuación, cambiarla y entonces sufrimos y lo pasamos mal. Bien. Esto está pasando muchísimo a nivel social y en las empresas. Ante la revolución digital, ante la robotización y lo que puede suponer, sensación de impotencia. Lo que os he dicho, yo soy muy mayor. Tendencia al aislamiento. ¿Por qué? Porque me siento incapaz, me siento avergonzado, me siento pequeño y desánimo. Y esto tiene un impacto inmediato en la eficiencia, en la productividad, en todo. ¿Qué ocurre? Falta de compromiso. ¿Cómo te vas a comprometer en una aventura si crees que no tienes ninguna opción de salir vivo? Entonces tú no estarás comprometido, estarás en fase de cumplimiento. Cumplo y miento. Haces como que, sí, muy interesante, vamos a empujar, pero en el fondo lo que estás deseando es salir de ahí pitando, porque estás viendo un tigre. Falta de cooperación y resultados pobres. Esto es importantísimo que lo conozcáis. Cuando la mente humana activa la amígdala, ¿os acordáis esos núcleos? Activa la amígdala, empiezas a ver a los demás de una forma distinta. Acordaros, el 20% es información visual, el 80% la genera el cerebro. Y empiezas a ver en los demás lo que no te gusta, lo que desagrada, lo feo, lo incómodo. Cuando un ser humano tiene cosas feas y cosas hermosas, pero cuando se activa la amígdala, solo vemos esto. Anda que no nos habrá pasado a todos en los momentos de tensión, ver a nuestra mujer que es un cañón y decir, pero qué fea que está. Y las mujeres viendo a sus maridos, que son tipos apolíneos, y decir, vaya tripa que ha echado. Se ha pasado toda la noche bebiendo cerveza. Pobrecillo, ¿no? Pero es que es así. Cuando te atrapa la amígdala, el único que no se ha dado cuenta de que estás atrapado por la amígdala eres tú. Todo el mundo lo ve. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué? No, te veo un poco raro. ¿Yo? ¿En qué te basas? No, en nada. Nos pasa a todos. Bien. Conflicto, colusión. Entonces, siguiente tema. O sea, si nos abrimos a que este es un mundo abundante, desde la cooperación, de que no solo hay un pastel por el que tenemos que pelearnos, sino que hay una cocina, si miramos, investigamos con ingredientes, azúcar, chocolate maravilloso, de todo, entonces ya estamos en otra onda, en océano azul mental. Pero la siguiente es clave. ¿Vivimos en un mundo hostil o un mundo benévolo? No sabéis la importancia que tiene esta pregunta. Hay seres humanos llenos de dignidad, como todo ser humano está lleno de dignidad, en su interior más profundo, que se levantan por la mañana
Alguien les pregunta, ¿qué esperas del día? Yo, que pase. Pero ¿cómo podemos ir así por la vida, queridos? ¿Por qué? Porque creemos que vivimos en un mundo hostil. Y lo que nosotros tengamos en la mente, inevitablemente lo trasladaremos fuera. La violencia de fuera es la expresión de la violencia de dentro. La generosidad de fuera es la expresión de la generosidad de dentro. Es importantísimo que entendamos que el universo, el mundo, no es hostil. La mente nos hace verlo como hostil. Y esto tiene implicaciones enormes. Porque cuando una persona se siente amenazada, fijaros lo que pasa. Lo que pasa es que lo único que le importa es mantener su seguridad y su estatus como sea. Estábamos hablando de una maravillosa comida que hemos tenido ahí en los jardines de este precioso hotel sobre la necesidad de que el mundo educativo, la universidad, etcétera, etcétera, empiece a enseñar cosas nuevas porque son las que se necesitan ahora. Y la resistencia que se encuentra en poderlo aplicar, pero no en el mundo universitario, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque me están sacando de lo que yo domino. Este es mi estatus, es mi cortijo. A mí no me mueve nadie. Mantenimiento del estatus. Y luego la pertenencia al grupo. Si yo ya no soy el eje de todo, el grupo me admitirá, el grupo me acogerá, el grupo me incorporará. Son cosas muy humanas, pero muy limitantes. Muy limitantes. Y eso es lo que pasa. Una persona se puede sentir amenazada ante alguien más joven que domina mucho mejor la tecnología. Puede sentirse amenazada ante una persona que te da una idea que a ti no se te ha ocurrido. Es humano, no pasa nada por experimentarlo. Sí pasa por no querer reconocerlo o por no querer cambiarlo. Ahí sí tiene consecuencias. Sin embargo, si nosotros pensamos que el universo no solo es abundante, sino que es un universo no hostil, sino un universo lleno de sabiduría, entonces empezamos a enfocarnos en esto, en el reto. Esto es un reto para todos nosotros, incluso para los que están construyendo las nuevas tecnologías. Las tecnologías digitales, que ya no son nuevas. El reto, la mejora constante. Oye, es que yo no quiero cambiar, pero por lo menos, a lo mejor puedes evolucionar. Y cuando empiezas poquito a poco a evolucionar, ya estás cambiando. Y la importancia de contribuir. Vosotros os dais cuenta del ejemplo que vosotros ya veis, y esto no es regalar vuestros oídos porque eso lo sabe todo el mundo, la cantidad de ejemplos que habéis dado al mundo vosotros como país, como Colombia. Hemos estado viendo las estadísticas donde Colombia se ha retrasado un poco. ¿Por qué no puede volver a ser un líder en todo esto? Ser un ejemplo de cómo verdaderamente se lo toma en serio, empieza a aflorar ese talento, a modernizar sus temas, a cooperar cada vez más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son claves para lograr resultados de un océano azul. Esto es lo que ocurre muchas veces en los grupos, por eso no hay productividad en las empresas, por eso no hay eficiencia, no por falta de talento, sino por falta de talento expresado. Talento que emerge, cada uno va a su bola. No, yo mi estatus, yo mi seguridad, yo mi cortijito, yo mi zona de confort. Y entonces, claro, con esos vectores, cada uno apuntando a una dirección del espacio, el vector puede conseguir cosas buenas, pero no extraordinarias. Ahora, si estáis unidos por una ilusión común, por un sentido de contribuir a este gran país, a vuestras empresas, a vuestros asociados, a las personas a las que estáis ayudando no solo en temas de vivienda, no solo en temas de salud, en temas de educación, sino les estáis ayudando a ser felices y os dais cuenta de la bella tarea y os sentís llamados de verdad a esta contribución, es que el vector se altera y el vector se convierte en una cosa radicalmente distinta, porque ahora sí compartís, ahora sí colaboráis, ahora sí cooperáis. Sentido de pertenencia, confianza, compromiso. Y es que emerge de forma natural. Si es que nadie os va a dar la solución, si es que la tenéis dentro, lo que hay que hacer es que tiene que emerger, tiene que aflorar, y eso solo emerge cuando se ponen las condiciones adecuadas.
Superar retos que parecen imposibles. Mirad, os voy a contar uno de los ejemplos que a mí más me apasiona. Yo soy un enamorado de la naturaleza y de los animales. Lo que veis ahí parecen unos simples pingüinillos, ¿no? Hay tantos. No. No son pingüinos normales. Son los pingüinos emperadores de la Antártida. Pero bueno, ¿y qué? No. La Antártida es el lugar más frío del mundo, mucho más que el Polo Norte. El problema del Polo Norte son los osos polares, que te huelen a kilómetros, y por eso hay que ir con rifle. Y el problema del Polo Norte es la orientación, porque el Polo Norte es puro hielo, se mueve y pierdes orientación. La Antártica tiene hielo y tierra, y una zona muy pequeñita de osos polares. ¿Por qué son tan relevantes los pingüinos emperadores? Porque en la Antártica se han alcanzado temperaturas de 84 grados bajo cero. Yo experimenté en los Alpes de 20 grados bajo cero, se me caía una lágrima y se convertía en un cristal. Nunca he visto nada igual, ¿eh? 80 bajo cero, que con el viento austral la sensación es de menos 100. ¿Cómo es posible que sobrevivan? Pues la BBC lo ha descubierto. Yo tengo una gran deuda con la BBC por todos sus descubrimientos. Mirad, la BBC se dio cuenta de que los pingüinos emperadores, cuando llega el durísimo invierno, hacen como una pelota enorme, una pelota de miles de individuos, y pensaron que la pelota era una cosa inerte, hasta que utilizando helicópteros y cámaras térmicas se pusieron delante de la pelota y vieron que la pelota está constantemente moviéndose. Es un conjunto complejísimo de espirales donde los que están dentro se están moviendo hacia afuera, porque claro, el de dentro está en un edredón. ¿Entendéis? Rodeado de plumas, feliz, pero el de fuera, como esté unos minutos ahí, se le congela la sangre literalmente. Entonces, los de dentro tienen que ir hacia afuera y los de fuera se van moviendo hacia adentro en un movimiento rítmico. ¿En qué se basa esto? En que a todos les importa el vecino. Imaginaos el de dentro. Yo estoy aquí muy calentito, somos muchos, yo que muevo las patitas, pero que en el sitio que me quedo. Y el de fuera, angustiado, diciendo, ¿se moverá el de dentro? Todo está basado en la confianza. Qué enseñanza del mundo animal. Pero voy a poner otra cosa preciosa, también de la BBC. Esto fue una investigación que hizo la BBC en Kenia. La BBC manda investigadores durante muchos años para ver si consiguen sacar un documental espectacular de algún animal. En este caso, del guepardo o chita, el animal más rápido que hay en el mundo. Para que os hagáis una idea, un guepardo pasa de 0 a 80 en 3,4 segundos. Equivale a un Ferrari Modena de 340, creo que son 340 caballos. Vais a ver lo brutal que es el ataque de un guepardo, aunque lo conozcáis, pero lo recordamos. Vamos a un poquito de sonido, please. Bueno, déjalo sin sonido. No pasa nada. De todas maneras, muchas gracias. No pasa nada. Bien, vais a ver lo rápido que es. Mira, 0 a 80. El 80% del tiempo va en el aire. Solo toca un 20% el suelo. Impresionante, ¿no? Ahora, lo que estáis viendo es la gacela de Thompson. Es el alimento del guepardo. El guepardo es un animal que caza de forma individual, aunque vive en comunidad, caza de forma individual, a diferencia de las leonas que cazan en packs. Bien. Esta es la historia de unos investigadores de la BBC que localizaron una guepardo hembra que estaba embarazada, que estaba esperando crías, dio a luz 3 machos y les fue enseñando a cazar. Bueno, como se pasa mucho tiempo, los investigadores observaban, los guepardos se hicieron mayores y la madre les enseñó a cazar. Y ellos cazaban sus gacelas de Thompson. Cada uno cazaba su gacela de Thompson cuando la conseguía enganchar, la pillaba. Pero entonces sucedió algo extrañísimo. Las gacelas de Thompson empezaron a desaparecer de ese territorio. La BBC no descubrió por qué. Esto es rarísimo porque estas gacelas de ese territorio jamás emigran. Y de repente los guepardos se quedaron sin comida. Entonces yo os pregunto a vosotros, imaginaos que fuerais guepardos y os hubierais quedado sin comida, porque ya no está vuestra comida. ¿Qué haríais? Alguien que se lance.
Yo si fuera guepardo haría esto. Buscar otra presa. Muy bien. Seguir a las gacelas. Las gacelas han desaparecido, no saben dónde. Entonces, las respuestas normales, habituales, son o cazar otra presa o emigrar. El guepardo no puede emigrar porque no tiene grasa. Un animal sin grasa que emigra, el cuerpo se come su propia musculatura. Pero lo más fascinante lo escuché en un comité de dirección donde les conté la historia del guepardo. Y dije, si fuerais guepardos, ¿qué haríais? Y uno de los directores dijo, yo me comería a uno de mis hermanos. No veáis cómo le miró el resto. Vaya individuo que tenemos aquí. Lo primero que se le ocurre es zamparse. Claro, entonces, salió tan del inconsciente. Madre mía. Bueno, entonces, como los guepardos saben instintivamente que no pueden emigrar, se dedican a cazar otra presa. Pero la única presa que encuentran es esta. Es una cebra. La cebra pesa 7 veces más que un guepardo. Imaginaros intentar vencer a alguien que pese 7 veces más que vosotros. Y es fascinante porque el documental, que también lo vi, de la BBC, se lanzan los 3 hermanos cada uno por una cebra. Y es como un chiste, es como un gato detrás de una persona. Fracaso. El mundo ha cambiado. ¿Qué se dedican a hacer los guepardos? A enfadarse contra el mundo, la naturaleza, estas desgraciadas gacelas de Thomson porque se han ido, se tenían que quedar aquí para que yo me las comiera. ¿Tú por qué has ido por una cebra tan grande? Tenías que ir a por... No, porque no tienen una mente tan torcida como la nuestra. No. Entonces dicen, si tenemos que cazar otro animal, tenemos que cooperar. Vais a ver, la primera vez en toda la historia del reino animal que se ha grabado una escena así. Jamás antes se había visto esto. Bueno, tiene sonido, pero es igual. Los tres hermanos van a cazar juntos. Y van a cazar un animal sumamente peligroso. Lo sé porque yo tuve que atender un ataque de ese animal. Es un avestruz. La avestruz te da con la pata y te abre como... te abre en canal. Mirad. An ostrich outweighs and outguns a single cheetah. This time there's only one target. And all 3 cheetahs are onto it. The third brother starts to throttle the ostrich. Even off its feet, it's still dangerous. Bueno, ya lo habéis visto. Bien, vamos a ver. ¿Os imagináis que semejante reto, que para ellos sería como para nosotros la transformación digital, para ellos ellos vivían de acuerdo a las gacelas, su mundo ha cambiado, ¿os imagináis que hubieran caído en una depresión? Que un guepardo le dijera al otro, ¿qué hacemos? Le dice, no sé, yo estoy deprimido. Pregunta al otro, que cree, por cierto, que está peor todavía que yo. ¿Os imagináis eso? ¿Os imagináis que la primera vez que tratan de cazar otro animal, que es la cebra, porque fracasaron, dijeran, yo no lo intento más, ¿por qué? Porque he fracasado. ¿Cuántas veces? Una. Con una tengo de sobra. Siguen. Y luego es precioso, porque fijaros que de los 3 guepardos hay uno que es el más rápido. Hay otro que es el más fuerte y otro que ni es el más rápido ni es el más fuerte. El más rápido es el primero que sale, porque una avestruz corre 80 kilómetros por hora, pero puede mantener la carrera mucho tiempo. El guepardo puede alcanzar los 120, pero durante poco tiempo, porque si no se infarta. Entonces tiene que salir el ultrarrápido. Claro, luego tienes una avestruz que tiene como mochila un guepardo. ¿Quién le intercepta?
el más fuerte. Y el pobre tercero que queda, que ni es ni el más fuerte ni el más rápido, va ahí diciendo, a ver en lo que puedo ayudar. Es el que inmoviliza en el cuello al avestruz. ¿Os imagináis que esto lo hubieran convertido en un juego de Lego? Y el más fuerte hubiera dicho, vamos a ver, queridos. Vamos a ver. Aquí, ¿quién es el más fuerte? Pues tú, pues ya está. Soy el más fuerte, salgo el primero. No lo hubieran conseguido. Si lo que las tecnologías digitales nos están ofreciendo como increíble oportunidad es la posibilidad de cooperar, de colaborar, de aflorar este talento, de ayudarnos. A ti que se te da bien esto, a ti que en lugar de echarnos la bronca, de criticarnos, oh mira, tú no corres lo suficiente, sí, pero resulta que es muy fuerte y tú no tanto. Ah, tú ni corres ni eres fuerte, sí, pero resulta que es el que inmoviliza al avestruz. No tienes al tercero y no comes avestruz. La pregunta es, ¿cuál será la siguiente presa? Ahora pueden ir a por quien quieran. Bien. ¿Cómo se genera este nivel de cooperación? Yo os voy a contar una experiencia que tuve cuando trabajaba de cirujano en Estados Unidos, porque yo no he visto nada igual en mi vida y nos puede ayudar mucho para entender lo que es el liderazgo de verdad, lo que es entender esto como una oportunidad donde todos vamos juntos. Este es un hospital donde yo ejercí la cirugía como fellow en cirugía, pertenece al grupo de la Universidad de Harvard, se llama Beth Israel Deaconess, y es un hospital donde los cirujanos éramos responsables, junto con los anestesistas, de la unidad de cuidados intensivos quirúrgica. Es decir, los enfermos con enormes cirugías no iban a rehabilitación anestésica, sino que iban a la SICU, la unidad de cuidados intensivos quirúrgica, donde los cirujanos y los anestesistas les cuidábamos hasta que estaban bien y iban a la planta. Y en el piso 12 del hospital estaba la nuestra, la SICU, estaba la médica y estaba la unidad coronaria. A la unidad médica iban aquellas personas muy enfermas y que necesitaban asistencia muy controlada, pero que no necesitaban ningún tipo de cirugía ni habían sufrido ningún tipo de intervención quirúrgica. Y a la unidad coronaria iban los enfermos con patologías cardíacas, inestables, arritmias raras, etc. Cuando yo era uno de los responsables de la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos, leí algo en esta revista. Este es el periódico probablemente más prestigioso del mundo en medicina, el New England Journal of Medicine. Es muy pequeñito, pero es súper reconocido porque lo elaboran todos los hospitales de la costa este de los Estados Unidos. Y este journal, este periódico médico, que es muy técnico, tremendamente técnico, tenía dos secciones especiales que eran la sección de mi hospital y la sección del Hospital General de Massachusetts, que pertenece también a la misma universidad, porque los dos hospitales éramos los que recibíamos las situaciones en adulto más complicadas. Y entonces empecé a leer algo que todavía lo recuerdo porque es estremecedor. La unidad Berenson, en la unidad de cuidados, unidad de urgencia, ingresa un adolescente, no recuerdo la edad, creo que eran unos 16, 17 años, un adolescente en shock, delirando, diciendo cosas raras, con un fiebrón. La madre explica un poco lo que ha pasado, que no viene a cuento. El chico, la infección, le ven en urgencia y dice, este chico está gravísimo. Inmediatamente a la UBI. Y lo llevan a la UBI. Y está tan grave que según llega le tienen que intubar. Porque tiene una gasometría, o sea, el oxígeno está por los suelos. Le tienen que intubar, poner ventilación asistida y, claro, como está con un fiebrón temblando, obviamente es de cajón, sabes que ahí hay un bicho que ha entrado en la sangre, es una septicemia. Entonces, ¿qué se hace ante una septicemia? Pues una vez que has hecho el soporte básico, tú sacas unos cultivos de sangre, los mandas al laboratorio antes de poner antibiótico para ver si pillas al bicho, porque en cuanto pongas antibiótico, enmascaras el bicho, ¿me entendéis? Entonces le hacen los hemocultivos, los mandan con la ilusión, la esperanza de que encuentren el bicho. Bueno, el chico, una vez que han sacado la sangre, le ponen antibióticos de amplio espectro para cargarse el mayor número de bacterias que pueda haber y el chico empieza a fallarle el corazón. Entonces le ponen un catéter, se llama Swan-Ganz, para controlar el gasto cardíaco y ya tienes dos órganos que necesitan apoyo externo, corazón y pulmón. Pero entonces llega una buena noticia, que es buena parcialmente, que es que han pillado el bicho. Pasan los días, el chico está así, entre más o menos mantenido, y han enganchado el bicho. Y el bicho es este. El bicho es una bacteria muy agresiva que se llama Borrelia. Pero claro, ya te puedes imaginar que
con semejante infección y semejante alteración de los órganos vitales, la bacteria no iba a ser una bacteria bonachona. Bueno, entonces dicen a Borrelia, estupendo, porque tenemos antibiótico específico para la Borrelia. Le ponen el antibiótico y el chico efectivamente empieza a mejorar. Ellos se ilusionan, pum, 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 no saben de dónde ha venido la Borrelia, pero el caso es que la Borrelia está en la sangre y de repente se para y empieza a caer. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a buscar focos de Borrelia, no encontraban nada. Este hospital tenía tecnología, pero toda. No encuentran nada, el chico tal, y empieza a fallarle el riñón. O te han fallado tres órganos, ojo, porque es una situación ya casi irreversible. Los catedráticos de mi universidad, cuando iban al hospital, eso era... Aquí tenéis en Colombia el doctor House. Sí. Cuando va un catedrático de esta universidad a uno de los hospitales es como si fuera el doctor House, porque son gente normalmente mayor que ha estado mucho en la clínica y ahora se dedican en sus laboratorios a investigar y a publicar artículos. El mío, el profesor Silent, era un hombre que estaba mucho en clínica, pero era una excepción. Bueno, el catedrático de medicina interna sabe de este chico y quiere ir a verle al hospital. Y entonces la voz se corre de que viene este fuera de serie de la medicina a interesarse por un chico que está ingresado en la UBI médica. Estas noticias se corren como la pólvora y todo el que puede sube y se hace como un corrillo donde el profesor va visitando y claro, hay perlas de sabiduría, ¿me entendéis? Y todo el mundo va enganchando las perlas que puede. Bien, entonces en ese grupo de personas que se pusieron al lado del catedrático iban, por supuesto, el jefe de la UBI, el encargado directo del chico, un internista, varios jefes de servicio, algunos residentes que estaban haciendo su especialidad en el hospital Beth Israel, entonces ahora es Beth Israel Deaconess, iba un interno. ¿Quién es un interno? Un interno es una joven, que ha terminado su carrera de medicina y rota durante un año en un hospital bueno con la ilusión de que se fijen en él o en ella y le contraten. ¿Me entendéis? Como si fuera un becario en una empresa. Es decir, el más joven y el que menos sabe, y por supuesto el que tiene menos experiencia. Total, está ahí en el grupillo y claro, allí era obligatorio, en los pases de cuidados intensivos, volver a leer la historia entera, por eso eran pases interminables. ¿Por qué se lee la historia entera? Por si se te ha escapado algo. Entonces, como hay más personas, tú oyes la historia y dices, oye, ¿y le habéis hecho tal prueba? Ah, pues no se me había ocurrido. Con lo cual, el interno empieza a enterarse de lo que le ha pasado a este joven que se está muriendo. Y cuando terminan de explicarle al catedrático la situación, el encargado directo de este chico le dice, se muere y no sabemos dónde está el foco de las borrelias. Y en ese momento el joven, el que menos sabe, el que menos experiencia tiene, se atreve a hablar. Vamos a ver, ¿es fácil hablar cuando eres una persona que estás en tus comienzos profesionales y estás delante de un catedrático de la Universidad de Harvard? ¿Es fácil? No. Pero es que no solamente habló, es que hizo una pregunta. Esto tiene más. Y además hizo una pregunta rara. Y la pregunta que hizo fue, ¿alguien le ha mirado detrás de las orejas? Como preguntita, no me diréis que no es un poquito rara. Claro, hay personas que tan amarradas a su estatus, a su reconocimiento, a su relevancia, creen que el resto no merece respirar el mismo aire que ellos. ¿Y este joven quién es? ¿Qué preguntas más raras? ¿De dónde ha salido este pájaro? No, el catedrático era distinto, porque el catedrático nos va a dar una lección a todos, llame el primero. El catedrático se quedó descolocado ante la pregunta. Y preguntó a su equipo, ¿alguien la ha mirado detrás de las orejas? ¿Te imaginas la cara del equipo? Pues no, va a ser que no. Miradle, mirad lo que apareció detrás de la oreja izquierda. Una garrapata. Una garrapata le estaba matando. La garrapata no sale aunque limpien a los enfermos con esponjas, porque mete la cabeza y las patas debajo de la piel. Me han preguntado catedráticos de veterinaria, catedráticos de microbiología, catedráticos de medicina interna, ¿cómo el chico lo supo? Dije, no venía en el artículo, pero casi seguro que es que el chico había visto una situación similar. ¿Os imagináis
que el catedrático no le hubiera querido escuchar, que no hubiera habido un espacio para valorar el talento que es diferente, el talento joven, que porque no tenga experiencia no quiere decir que no tenga un punto de vista, es decir, la vista desde un punto. Fijaros lo que hemos aprendido del catedrático. Primero, la solución a un problema aparentemente insoluble puede venir del lugar más inesperado. En vosotros hay personas que pueden ayudaros para aprender lo que ahora os cuesta más y vosotros ayudarles a ellos en lo que cuesta más. Solo saldrá eso si hay un espacio de escucha. Pero no solo eso. Fue humilde, porque madre mía, que te dé lecciones de medicina un interno cuando tú eres catedrático de Harvard, hay que ser una persona humilde. Y esa humildad es propia de la grandeza. Es más, era un hombre con curiosidad. Parece que hoy lo tenemos que saber todo. Curiosidad. Mente científica. Buscar el aprender por encima del quedar bien. Buscar el aprender. Aquí hay grandeza. Aquí está el océano azul en su máxima pureza. Número 4. Valora a tu gente y darles la oportunidad de contribuir. Estoy cansado de ver empresas donde la gente mayor, más mayor, desprecia a los jóvenes porque no tienen experiencia. Y los jóvenes desprecian a los mayores porque los ven como dinosaurios. No se puede salir adelante si ambos colectivos no cooperan, porque los dos son imprescindibles. Pero luego hay un elemento preciosísimo, que es que el catedrático tenía bien claro qué era lo importante. ¿Qué es lo importante? Mantener mi estatus, mantener mi reconocimiento, mi cortijo, o lo importante es embarcarnos en un proyecto extraordinario de crecimiento para nosotros, para nuestra gente y nuestro país. Tenía muy claro que ahora importaba. ¿Qué importaba? La vida de un chico. Se salvó la vida de un chico. Todos aprendieron una lección y el mundo entero, gracias a este artículo, se ha enterado de lo que pasó en aquel hospital. Y no tengas vergüenza de pedir ayuda. Una vez un director general se me quejaba de que sus directores no le pedían ayuda. Dice, es que estoy muy enfadado con mis directores. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué no me piden ayuda cuando la necesitan? Yo le hice una pregunta muy sencilla, nada brillante. Le dije, ¿y tú alguna vez les has pedido ayuda? Dijo, yo soy el director general. Ahí tenemos el problema. Ahí tenemos el problema. ¿Tú te crees que pedir ayuda es de gente débil? Pedir ayuda es de gente inteligente que sabe lo importante de lo que está en juego y pide ayuda, no es una sumisión, no es un empequeñecerse, no es convertirse en una alfombra para que otros le pisen o un charco para que chapotees. Es pedir ayuda en algo que es importante. Yo no sé esto, ¿me puedes ayudar? Y no solamente pedir ayuda, sino dejarse ayudar. Fijaros qué contrario a cómo muchas veces hemos condicionado nuestra mente. Sé generoso en el compartir. Sé generoso en el compartir. Busca cómo ayudar a tus compañeros. Busca cómo ayudarles. Ahí hay grandeza. Quien vive con mentalidad de océano azul vive en la ilusión, la serenidad y la confianza. Esto se acerca bastante a la felicidad. O sea, vivir en el océano rojo es me estoy pegando con todo quisqui, encima mi cuerpo está sufriendo, mi cerebro está mermado y sufro. ¿Qué negocio más malo? ¿Qué negocio más malo? Para personas aparentemente tan inteligentes como los seres humanos. Quien vive con mentalidad océano azul vive en la ilusión, la serenidad y la confianza. Ilusión. Por supuesto que yo me voy a adaptar, por supuesto que yo voy a crecer, que juntos vamos a crecer. La serenidad, claro que podemos, juntos podemos. Y la confianza, hay un enorme talento, y lo sabéis. Hay un enorme talento en esta sala, hay un enorme talento en este país. Es un país extraordinario. Pero al final, si la mentalidad no es la adecuada, hasta la gente más extraordinaria no sale adelante. Crecimiento, mejora, cooperación, creatividad, espíritu emprendedor y contribución. Y entonces te pasas al lado distinto de la curva, es decir, reconoces el desafío,
inteligencia artificial, robótica, realidades virtuales, realidades aumentadas, realidades combinadas, etcétera, pero no entras aquí. Entonces estás despierto, atento, potente, no asustado, empequeñecido, arrugado. Y lo fascinante es que esto, ya Cajal, la persona más citada unas 500 veces al año en los journals de neurociencias, y eso que murió en 1934, Cajal ya hablaba de este concepto, no se podía demostrar en su época, neuroplasticidad, cuando un ser humano vive con alegría, vive con ilusión, vive con confianza, forma nuevas neuronas. Por eso escribí Reinventarse, porque la gente tenía que entender, los seres humanos teníamos que entender que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para reconectar con tu grandeza. A veces lo cuento y alguno me lo ha comentado que le hizo mucha gracia. Lo que me pasó, yo aprecio muchísimo a cantidad de profesores que he tenido y tuve profesores magníficos en psicología médica en la facultad cuando tenía 19 años, pero tuve una profesora, claro, no existía investigación en aquella época, que recuerdo que dijo en una clase, a los 7 años la personalidad está totalmente hecha, ya no puedes cambiar. Yo tenía 19. Entonces, claro, esperé a que acabara la clase, me acerco y digo, profesora, quiero hablar con usted porque me parece que ha hecho una cosa un poco categórica. Y era una mujer un poco, a ver, ¿qué he dicho? Digo, ha dicho usted que a los 7 años la personalidad está totalmente hecha, que no se puede cambiar. Dice, eso he dicho exactamente. Digo, oiga, es que yo tengo 19 años y quiero cambiar muchas cosas de mi vida. Me miró y me dijo, es tarde. Pero os imagináis que ahora que tengo 62 años me hubiera quedado con mentalidad de 7. Dice, oye, ¿por qué estás así tan retrasadito? Digo, porque es que me lo creí. Me creí que a los 7 no se podía cambiar. Entonces, está súper demostrado que se puede cambiar, que se puede reinventar. El cerebro es un cerebro plástico, pero no si uno vive asustado. Porque el cortisol que se libera ante la huida del tigre mata las neuronas que se tienen que generar. Las mata. Porque ya os podéis imaginar que perseguido por el tigre, lo último que me importa es hacer más sesitos, por si le gustan al tigre. No, se paraliza la formación de nuevas células. Decir sí al reto produce mejoras, produce nuevas conexiones descubiertas por Cajal. Decir sí al reto hace que células madre en el cerebro, incluso del adulto, no paran nunca el proceso, células madre se conviertan en nuevas neuronas. Trabajar con pasión en un proyecto desafiante es la clave de la reinvención. Trabajar con pasión, no con miedo, no con angustia, no con sensación de impotencia, sino con pasión, con convicción. Tú empiezas a transformar eso y vaya que si te adaptas. Vaya que si te adaptas. ¿Cómo no te vas a adaptar si tienes todos los recursos internos para adaptarte? Helen Keller. Helen Keller se quedó ciega, muda y sorda cuando era una niña pequeña. Tenía 16 meses de edad. La dieron por imposible. El mundo había cambiado. No veía, no oía. Pero alguien creyó en ella y se convirtió en la primera mujer en la historia que el mismo año en 1912, 4 años después de York y Dodson, fue la primera mujer en la historia que se graduó con honores por la Universidad de Harvard. La primera mujer en la historia. La entrevistó un periodista que conocía el lenguaje de los sordomudos a través del tacto. Y le dijo, señorita Keller, porque claro, ya no podía ver, ¿hay algo peor en esta vida que ser ciego? Y ella le contestó, sí señor, es peor poder ver y no tener una visión, porque su fe en el futuro es su fuerza en el presente. Entonces, que nadie nos robe, sobre todo que la mente no nos robe una ilusión por un futuro extraordinario. Y voy a terminar leyéndoos una cosa que no es mía, es de una persona que se llama Blas Campos, sobre cómo pasar de un océano oscuro, rojo, a un océano azul. Se llama Asamblea en la Carpintería. Cuentan que hubo un tiempo en el que algunas personas eran capaces de entender el lenguaje de los animales y de los objetos. Fue entonces cuando un desconocido escuchó la extraña asamblea en la carpintería. Las herramientas habían decidido reunirse para arreglar sus diferencias.
El martillo ocupó presto la presidencia, pero la asamblea le notificó rauda que debía renunciar a ese puesto. La causa: se pasaba el tiempo golpeando y además hacía demasiado ruido. El martillo aceptó el reproche, pero pidió que también se le llamara la atención a la garlopa, que hacía todo su trabajo en la superficie, nunca profundizaba en nada. La garlopa aceptó a su vez, pero pidió que expulsaran a los tornillos. Adujo que había que darles muchas vueltas para que al final sirvieran para algo. Los tornillos aceptaron si también se expulsaba el papel de lija. Argumentaban que era muy áspero en su trato y que siempre tenía fricciones con los demás. Y el papel de lija estuvo de acuerdo a condición de que le acompañase en la expulsión el metro. El metro se pasaba todo el tiempo midiendo a los demás como si fuera el único perfecto. En ese momento entró el carpintero, se puso el delantal y se colocó ante el banco para iniciar su trabajo. Utilizó el martillo, la garlopa, el papel de lija, el metro, los tornillos. Finalmente, unas toscas maderas se transformaron en un hermoso mueble. Cuando el carpintero finalizó su jornada y la carpintería quedó nuevamente en silencio, la asamblea reanudó su deliberación. Entonces fue cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos muchos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos fuertes. La asamblea percibió entonces que el martillo era fuerte y contundente y la garlopa suave y eficaz. Se dieron cuenta de que el tornillo tenía habilidad para unir y dar fuerza y el papel de lija era especial para afinar situaciones y limar asperezas. Observaron que el metro era preciso y exacto. Tomaron conciencia de una nueva realidad, de que formaban un equipo capaz de ayudar a producir muebles, puertas, ventanas de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y también de poder trabajar juntos para desarrollarlas. Dos océanos radicalmente distintos. Entonces os dejo con una pregunta, con mi profunda gratitud a todos. Muchas gracias, Adriana, a todos. Gracias, Isabel, todos, Catalina, en fin, todos, muchas gracias. ¿Por qué no vamos a poder crear entre todos un océano azul y enrolarnos así en una de las aventuras más apasionantes de nuestra vida? Muchas gracias, queridos.